Bueno, y voy a compartir pantalla para seguir con el tema que habíamos estado viendo en el día de ayer. Bueno, un poquitito para resumir lo que habíamos visto el día de ayer. Ayer empezamos con el tema de ecuaciones de estado. Recuerden de que habíamos dicho que las ecuaciones de estado, desde el punto de vista de nuestra termodinámica postulatoria, eran las derivadas primeras de la relación fundamental. Históricamente, lo primero que se fueron encontrando fueron estas ecuaciones de estado de manera empírica y obviamente primero lo hicieron, los primeros experimentos se hacían en base a los gases que ahora conocemos con el nombre de gases ideales. Por ejemplo, teníamos el experimento de Boyle-Mariotte, el de Gay-Lussac, el de la ley de Charles, la de Avogadro. Es decir, todo aquello que ustedes ya habían visto en química general, ahora lo vemos desde la óptica de que estas leyes de gases que se habían estudiado originalmente no son otra cosa que ecuaciones de estado, es decir, ecuaciones que tienen un dominio bastante limitado, no solamente en el dominio de aplicación, sino también por el hecho de que no contienen toda la información termodinámica necesaria para resolver en forma completa la evolución de un determinado sistema termodinámico. El propio Van der Waals habíamos comentado de que él había intentado, y de hecho lo había resuelto, aplicar el método científico para poder llegar a la misma expresión que se había encontrado de manera empírica, que era la ley de los gases ideales. El problema ocurría que cuando se ampliaba el dominio de trabajo, es decir, cuando se aumentaban las presiones o se bajaban las temperaturas, observaban de que esta ley de gases ideales ya no se adecuaban a lo que se podía observar en la realidad. Es decir, la predicción no era tan exacta, no era tan precisa, en la medida de que se aumentaban las presiones y se disminuían se disminuía la temperatura. Un tema que de vuelta quiero recalcar para que les quede claro. En nuestra famosa ecuación de gases ideales, ¿sí? P por B igual a nRT, que en realidad ahora nos vamos a acostumbrar a escribirla como P por B igual a RT para un mol, ¿sí? Lo que a ver, ¿qué es lo que uno pretende? Teniendo dos datos de esta ecuación, encontrar el tercero. Básicamente, y esto es por un simple problema de cómo expresarlo, básicamente lo que uno busca es, si yo por ejemplo tengo la presión y la temperatura de un determinado gas, en esta ecuación, lo que voy a intentar encontrar es el volumen, por ejemplo. Dicho de otra manera o desde otra óptica, si dos gases, según la ecuación de gases ideales, si dos gases tienen la misma presión y la misma temperatura, o trabajan a la misma presión y a la misma temperatura, van a presentar el mismo volumen. Eso es básicamente lo que le está diciendo la ley de gases ideales. Bueno, como les decía, esta ley tiene aplicación en un rango que no deja de ser importante, es decir, bajas presiones, uno habla de hasta aproximadamente 4 o 5 atmósferas, es considerado una baja presión, y temperaturas ambientes para arriba se consideran temperaturas elevadas. Cuanto más elevada la temperatura y más baja sea la presión, mejor funciona esta ley de los gases ideales. El problema, les vuelvo a decir, ocurre cuando se aumenta mucho la presión y las temperaturas no se elevan tanto, ahí la cosa cambia. ¿Qué ocurre en la realidad? ¿Qué ocurre en la práctica general? Que yo siempre insisto de que es una buena práctica para el ingeniero saber ubicarse con qué tipo de fluido uno está trabajando. Es decir, ¿qué encontramos normalmente en la industria? En la industria, por ejemplo, uno de los fluidos que se usa muchísimo en cualquier tipo de proceso es el vapor de agua. Es decir,
mal que mal, el 90% de los procesos químicos o físico-químicos que se encuentran en la industria tienen una caldera de por medio porque usan vapor por algún motivo. Las calderas, esto yo no se lo mencioné ayer, pero vale la pena como dato de información. Normalmente uno encuentra calderas estándar en el mercado que trabajan con vapor saturado a 4 kilos, o sea, vendría a ser 5 atmósferas absolutas, saturadas, es decir, la temperatura va a andar alrededor de los entre 140 y 150 grados centígrados. Eh, Esa, por ejemplo, que es una de las calderas más comunes que uno puede encontrar, el vapor que produce esa caldera se puede considerar que está dentro del rango ideal, ¿sí? De allí saltamos a las calderas de media presión, que son calderas de vapor saturado también, pero que trabajan a 12 kilos de presión relativa, o sea, 12 kilos por centímetro de presión relativa, que vendría a ser 13 atmósferas absolutas. Ahí ya no funciona la ley de gases ideales. Y después están las calderas de alta presión, que normalmente trabajan a 40 atmósferas o a 60 atmósferas, dependiendo de los requerimientos de proceso o si forma parte de algún ciclo de potencia, un ciclo Rankine, por ejemplo, normalmente trabajan con calderas de 40 hasta 60. Y hay algunos casos que trabajan en 80 atmósferas de presión. Por supuesto que en estas situaciones ya estamos muy alejados de la idealidad, ¿sí? Para poder intentar predecir el comportamiento de ese vapor. En caso del aire, el aire industrial normalmente se lo genera, o sea, el sistema, la estación de compresores de aire, trabajan generalmente estandarizados a 7 kilos en el momento de la generación, y en el momento o en el punto de la demanda de ese aire, normalmente se encuentran entre 5 y 7 atmósferas. En el caso del aire también se lo puede considerar bastante cercano a un comportamiento ideal bajo esas condiciones, ¿no? Esto un poco para que ustedes tengan referencia. En los últimos años, eso sí lo habíamos mencionado, bueno, aparecieron las estaciones de GNC, en los últimos 20 años, 30 años diría yo. Las estaciones de GNC trabajan con gas natural, que trabajan, los compresores tiran presiones de 200 atmósferas y temperatura ambiente. Eso sí está absolutamente alejado de cualquier idealidad. Entonces, para poder predecir esas situaciones, los investigadores, los estudiosos de la termodinámica, fueron desarrollando distintas ecuaciones, en la mayoría de los casos en forma totalmente empírica, y en general lo hicieron partiendo de la base del trabajo que había realizado Van der Waals. A ver, si ustedes recuerdan, Van der Waals, ¿qué hace? Partiendo, esto lo habíamos visto ayer, partiendo de la ecuación de gases ideales, ¿sí? P por B igual a RT, Van der Waals lo que dice es, si no se está cumpliendo la ley de gases ideales, está fallando algunas de las hipótesis sobre las cuales se trabajó en la teoría cinética de los gases para llegar a esta ecuación, a la de P por B igual a RT. Entonces, si está fallando, ¿por qué? Porque está trabajando a presiones más altas, a temperaturas más bajas, y eso está provocando de que el gas trabaje con espacios intermoleculares más reducidos, o sea, la distancia promedio entre partículas dentro del gas, al trabajar a mayor presión, a menor temperatura y por ende a menor volumen del gas, los espacios intermoleculares se reducían. Y eso provocaba que al disminuir la distancia entre partículas que conformaban un gas, aparezcan otras fuerzas que anteriormente eran despreciables, que eran las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas gravitacionales, las conocidas fuerzas de London y de Van der Waals precisamente, y esto hacía de que las interacciones entre partículas que se había presupuesto en la teoría cinética de los gases ya no sean totalmente elásticas, sino de que estas interacciones tenían ya cierto peso y provocaban de que esta hipótesis
originalmente planteadas ya no se cumplieran de la forma que uno esperaba. Lo mismo ocurría con el caso del volumen. Se decía de que en la teoría cinética que las partículas tenían masa, pero no volumen. Esto implicaba de que el volumen del recipiente donde estaba contenido el gas era muchísimo mayor que la sumatoria del volumen de todas las moléculas. Era despreciable frente a eso, entonces uno podía aplicar la ley de gases ideales sin inconveniente. Cuando aumenta la presión y baja la temperatura, el volumen del gas disminuye y ya no es tan el volumen, el sumatorio del volumen de las moléculas ya no es tan despreciable frente al volumen del gas. Esto lo llevó a Van der Waals a modificar la ley de los gases ideales incorporando dos constantes. Estas constantes que ustedes ven ahora en pantalla, que son las constantes A y B, ¿sí? Esta constante y esta constante, que estaban vinculadas directamente a la naturaleza del fluido que se estaba tratando. Es decir, ya para saber o para entender la naturaleza de esas constantes en la ecuación de Van der Waals, uno tiene que asociarla físicamente directamente a la estructura molecular de las partículas que componían ese gas. Es decir, en el caso de A, que es la que supuestamente corrige la interacción entre moléculas, si esa molécula presentaba una simetría eléctrica, es decir, había un momento dipolar, era de esperar que tenga interacciones electromagnéticas mucho más importantes que aquellas que no tenían esa simetría. Y en el caso del covolumen, o la constante de B chica, obviamente las moléculas más voluminosas, acá hay un problema estérico, iban a tener mucho mayor importancia en esta corrección que las moléculas que conforman, por ejemplo, un gas noble o los gases que están en la primera zona de la tabla periódica, es decir, que una molécula de hidrógeno, que sabemos que es de tamaño, de un volumen mucho más chico de lo que podría tener una molécula orgánica, qué sé yo, pensemos en los vapores de benceno, por ejemplo, ¿sí? Que estamos hablando de un anillo de 6 carbonos. Entonces, ahí se puede observar claramente de que no es lo mismo hablar de un tipo de gas que de otro, ¿sí? Les comentaba de que esto provocó un gran cambio en el análisis de los gases que hasta ese momento se venían estudiando, porque la ley de gases ideales no tiene en cuenta de qué naturaleza es el fluido que se está comportando en forma ideal. Vuelvo a lo que mencionamos hace un ratito. Si cuando yo pongo P por B igual a RT, lo único que estoy diciendo es que dos gases, no me importa cuál, que estén trabajando a la misma presión, a la misma temperatura, van a tener el mismo volumen. Que es lo mismo decir, van a tener el mismo comportamiento. Al introducir la naturaleza del gas en la ecuación de Van der Waals, la cosa cambia y la cosa se complica bastante, porque para cada gas en particular teníamos que analizar qué valor de esas constantes A y B tendrían. Bueno, dentro del estudio de los gases y de la transición de fase que ocurría naturalmente en la mayoría de ellos, Van der Waals, haciendo el análisis de qué sucedía con su isoterma, se dio con que cuando el fluido cambia de fase, acá tiene un diagrama de tipo PV, campana de Andrew, punto crítico, y acá tengo una isoterma subcrítica, ¿sí? En el momento que el fluido cambiaba de fase, Van der Waals tenía un comportamiento de una forma muy parecida a una sinusoidal, ¿sí? Que no reflejaba lo que realmente ocurría en la realidad, ya que en la realidad durante una transición de fase la presión se mantiene constante y la temperatura también, ya que me estoy moviendo sobre una isoterma. Y sí fue observando que a medida de que íbamos aumentando la temperatura y acercándonos hacia el punto crítico, todavía dentro de la campana,
esa deformación que presentaba la ecuación de Van der Waals iba lentamente desapareciendo a medida que uno iba subiendo, hasta llegar a la isoterma crítica, que es la isoterma que pasa por el punto crítico, justamente donde marca el límite de la posibilidad de que aparezca dos fases dentro de una misma isoterma en un líquido, en un fluido. Y esa isoterma se marcaba como un punto de inflexión. Lo curioso de todo esto era de que la isoterma crítica presenta un punto de inflexión independientemente de qué fluido se trate. Es decir, por supuesto que cambia, dependiendo de qué fluido, cambia el valor de la isoterma crítica. Cambia la temperatura del punto crítico dependiendo de la naturaleza de ese fluido. Pero sí, un hecho observable era de que todas las isotermas críticas eran un punto de inflexión para el fluido en particular que estábamos hablando. Esto llamó mucho la atención de Van der Waals y también le surgió la idea de utilizar justamente esta propiedad que tenía la isoterma crítica de ser un punto de inflexión en el punto crítico para ver si podía, haciendo uso de esas propiedades, de esa propiedad matemática que tenía la isoterma, para poder evaluar sus constantes A y B. Entonces, es lo que dice, si es un punto de inflexión en un diagrama PV, yo puedo plantear que la derivada primera de la presión respecto al volumen en la isoterma crítica es igual a 0 por ser un punto de inflexión, y la derivada segunda de la presión respecto a 2 veces del volumen en esa misma isoterma también tenía que ser igual a 0, puesto que estas son las dos condiciones que se tienen que cumplir para hacer un punto de inflexión. Haciendo esto, o sea, derivando, sacando la derivada primera de la ecuación de Van der Waals y sacando también la derivada segunda, teníamos un conjunto, siempre en el punto crítico, no se olviden, siempre en el punto crítico, teníamos un conjunto de dos ecuaciones, estas dos ecuaciones, en donde la constante A y B eran las incógnitas, ya que todo el resto conocíamos. C es T crítica, es el valor del punto crítico, BC es el volumen crítico, ¿sí? Y bueno, y acá también, bueno, presión crítica en función de todo esto. Resolviendo estas dos ecuaciones, se encontraba de que la constante A era igual a 27 sobre 64 R cuadrado por T crítico al cuadrado sobre la presión crítica, y B era T crítico por R sobre 8P crítico. Acá una aclaración que ayer puede parecer una obviedad, yo la pasé por alto. Normalmente, si uno conoce, hay una relación que puede vincular el volumen crítico con la temperatura crítica y la presión crítica. Ahora lo vamos a ver eso, ¿sí? Ya que en el punto crítico no se cumple la ley de gases ideales. ¿Sí? Yo no puedo suponer de que B crítico es igual a RT crítico sobre P crítico. Eso no es cierto. En el punto crítico no se cumple la ley de gases ideales. ¿Está? Porque obviamente depende del fluido. Puede suceder que mi fluido se encuentre muy cerca de la zona de gases ideales. Pero en la realidad uno pudiera suponer eso, pero lo que es cierto es que en la naturaleza no se encontró eso. Se encontró siempre que en las cercanías del punto crítico o en el punto crítico mismo no se cumple la ley de los gases ideales. Bueno, volviendo a esto, habíamos dicho que resolviendo estas dos ecuaciones se podía poner A y B en función de los valores del punto crítico. Entonces, cuando uno habla de la naturaleza del gas real que estoy estudiando, al referirse a la naturaleza uno se puede automáticamente referir a los valores del punto crítico. O sea, quien marca la naturaleza de gas es qué valores tiene el punto crítico que estoy trabajando.
cada sustancia que uno analiza o estudia tiene su propio punto crítico. No hay dos sustancias distintas que tengan el mismo punto crítico. Eso también es un hecho observable. Bien. Acá, bueno, es lo mismo que recién, digamos, planteamos la ecuación de Van der Waals, las dos derivadas, se trabaja sobre la resolución de estas dos derivadas y se encuentran las relaciones o la funcionalidad que hay entre A y tanto A como B con los valores de ese punto crítico. Esto llamó mucho la atención de Van der Waals, mucho, porque empezó a decir, epa, ¿cuánto ahora, digamos, si yo en los gases ideales decía dos fluidos que trabajan a la misma presión y a la misma temperatura tienen el mismo comportamiento, es decir, tienen el mismo volumen, Van der Waals empezó a sospechar que si dos fluidos trabajaban más o menos a la misma distancia de su propio punto crítico, su comportamiento podría llegar a ser parecido. No digo igual, parecido. Y ahora, en un ratito, vamos a volver sobre este tema porque a Van der Waals se le prende la lamparita respecto de esto. En el interín, en medio de todo este despiole de ir intentando encontrar ecuaciones de estado que se adecúen cada vez más a los distintos dominios en los cuales trabaja digamos, se comporta el gas, aparecen otras ecuaciones basadas en el estudio de hecho por Van der Waals que buscan una mejor aproximación y una mayor precisión en este tipo de cosas. Entonces, aparecen otras ecuaciones, como por ejemplo la ecuación de Redlich-Kwon, esta que ustedes ven acá, en donde se introducen cambios en la formulación, ¿sí? Fíjense que acá anteriormente Van der Waals solamente ponía b cuadrado. Redlich-Kwon introduce una raíz de la temperatura, ¿sí? Y abajo sigue siendo cuadrática respecto del volumen. Y el término de covolumen lo deja tal cual. Esto hace de que ahora las constantes A y B, que se calculan de la misma forma que se calcula Van der Waals, digo, con el mismo procedimiento, es decir, partiendo de que la isoterma crítica es un punto de inflexión en el punto crítico, sacando derivada primera, sacando derivada segunda y resolviendo ese sistema de ecuaciones, con Redlich-Kwon se hace exactamente lo mismo y se encuentra de que A ahora vale 0.42748 por R cuadrado, temperatura crítica a las 5 medios, sobre P crítico, y B vale 0,08664 R por T crítico sobre P crítico. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque ahora voy a Profe, avanzar. Sí, sí. estos valores de A y de B no tienen nada que ver con los de la ecuación de Van der Waals. No, no tiene nada que ver. Bien, Cada ecuación de estado, estas se llaman, ayer se los mencioné, se llaman ecuaciones cúbicas de estado, porque el volumen está al cubo, ¿sí? Cada una de estas ecuaciones cúbicas tienen valores de constantes A y B distintos. Depende de qué ecuación estoy trabajando. ¿Sí? La constante de Van der Waals no es la misma constante que Redlich-Kwon. Se calculan de la misma forma. O sea, no se calculan. El procedimiento para encontrar la formulita es igual. Punto de inflexión en la isoterma crítica, derivo la ecuación que corresponde, Van der Waals por un lado o Redlich-Kwon, ¿sí? Y resuelvo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, Profe, ahora, sí, sí, sí. la ecuación esta de Redlich-Kwon se obtiene de la misma manera que la de Van der Waals No o sé tiene qué. otra.
¿Cómo llega a esa ecuación? Ah, no, son todas empíricas. Todas estas ecuaciones son empíricas. Van haciendo suposiciones y dicen, voy metiendo, a ver, si yo meto la temperatura a la 1/2 en el denominador, probablemente corrija de alguna forma mejor. En realidad, lo que han hecho estos investigadores durante mucho tiempo fue métodos de prueba y error. ¿Sí? Normalmente lo hacían basado en datos empíricos en donde graficaban los comportamientos de los gases reales y buscaban a través de estas ecuaciones cúbicas una forma que mejor represente el comportamiento real. ¿Sí? Sí, ya sin tener mucha explicación física de por qué. ¿Está? Bien. La idea quedó dando vuelta, la idea esta que mencionamos recién de que los gases cuando estaban cerca de, no cerca, que se movían a una cierta distancia de su punto crítico, tenían un comportamiento más o menos similar, quedó boyando, digamos, rebotando entre los distintos investigadores, inclusive dentro del propio Van der Waals, y ahí surge la idea de enunciar un teorema que se denomina el teorema, originalmente se denominó el teorema de los estados correspondientes. Para hablar del teorema de los estados correspondientes, nos vemos primero obligados a definir un factor que se llama factor de compresibilidad, que se define de esa manera que ustedes ven ahí. Z igual a P por B igual a R, sobre RT. ¿Para qué es Z? Es simplemente una forma de acomodar variables, como ustedes verán. Pero ¿qué indicaba si nosotros poníamos Z, definíamos Z de esta forma? Indicaba cuán alejado estaba comportándose el gas de su idealidad. Si Z valía 1, el gas era ideal, y a medida que se iba alejando de la idealidad, iba a tomar valores menores que 1 o incluso mayores que 1. Pero a uno le indicaba, al investigador o a quien esté trabajando sobre esto, le indicaba ese gas real que tan lejos está de esa idealidad. Definido así, el factor de compresibilidad da pie a que uno pueda ahora, o sea, ahora ya tenemos un parámetro, este factor de compresibilidad, que me puede decir o me puede dar una idea del comportamiento del gas. En realidad lo que me está diciendo, antes cuando yo le decía el comportamiento del gas, yo lo veo con el valor de volumen. Si tengo dos fluidos ideales que trabajan a igual presión, igual temperatura, se comportan igual, era totalmente equivalente a decir tienen el mismo volumen. Uno elige el volumen por elegir. Yo puedo decir dos fluidos que tienen el mismo volumen y la misma temperatura tienen la misma presión. ¿Sí? Uno elige el volumen como una medida del comportamiento, por decir, pero eso es algo totalmente arbitrario. Al definir el factor de compresibilidad así, de esta forma, Z igual a P por B sobre RT, lo que estoy haciendo es encontrar un parámetro que me diga se está comportando de la misma forma. ¿Me entienden ese concepto? ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque justamente lo que va a decir el teorema de los estados correspondientes es bajo qué situación dos fluidos distintos se van a comportar de igual manera. Y ahora es importante que entiendan esto, perdón. Es importante que entiendan esto. El decir que se comportan de la misma manera es decir que tienen el mismo Z, en el caso de un gas real. ¿Sí? También es lo mismo que decir que tengan el mismo volumen real. Lo que ocurre acá es que uno va a tener un volumen ideal y un volumen real, entonces la cosa se... En cambio, si uno dice, che, se comportan de la misma forma porque tienen el mismo Z, ya está. Es el parámetro que me marca la desviación de la idealidad. Bueno, entendido esto, ahora hay que ver qué es lo que me dice el teorema de los estados correspondientes.
El teorema del estado correspondiente lo que quiere decir es un poco expresar la idea que veníamos dando vuelta desde ayer. Che, si los dos gases se están moviendo más o menos cerca de su, no más o menos cerca, más o menos a la misma distancia los dos de su propio punto crítico, parece que se comportan de la misma forma. ¿Sí? Entonces, para definir esa distancia de su punto crítico, así como tuvimos que definir Z para decir el Z me va a marcar el comportamiento, para que yo hable de que están a la misma distancia de su punto crítico, moviéndose o trabajando a la misma distancia de su punto crítico, yo tengo que definir lo que se llaman variables reducidas, que ayer ya la habíamos mencionado. La variable reducida, vamos a correr un poquitito para aquí, esas variables reducidas son, que ayer ya la habíamos definido, era la temperatura, por ejemplo, la temperatura reducida era la temperatura a la cual está trabajando el fluido sobre la temperatura de su punto crítico. La presión reducida es la presión de trabajo sobre la presión crítica. Es decir, esa relación me dice cuán lejos o cuán cerca estoy del punto crítico trabajando. Puede ser mayor o menor la temperatura de trabajo, o sea, mayor o menor que la temperatura crítica. La presión también puede ser mayor o menor que la presión crítica. Es decir, las variables reducidas pueden tomar valores que van desde 0, si se quiere, a números muy grandes, por encima de 1 claramente, para valores de 10, siempre moviéndome dentro de un rango físicamente aceptable, ¿no? Bien, acá ya la conclusión de lo que enuncia el teorema de estado corriente ya cae de maduro. Es decir, lo que ahora falta enunciar es esto, que es justamente lo que dice el teorema de los estados correspondientes. ¿Sí? Que Z, es decir, el comportamiento de un gas, va a ser una función de cuán lejos o cerca esté de su punto crítico. Es decir, Z va a ser una función de la temperatura reducida y de la presión reducida. ¿Está? Eso es lo que enuncia el teorema del estado correspondiente. Dentro de un ratito lo vamos a ver mejor escrito, pero quiero que me entiendan el concepto. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, para terminar de asegurarme que lo entienda. Gases ideales, lo que me dice es, tengo dos gases, tengo un gas y otro gas, no me importa qué naturaleza tiene. Si estos dos gases están a la misma presión y a la misma temperatura, van a tener el mismo volumen, se comportan de igual forma. Ahora, ya no tengo dos gases ideales, tengo dos gases reales, en donde me vi obligado, por la naturaleza, me vi obligado a introducir la variable naturaleza del fluido. ¿Sí? A hablar directamente de que, a diferencia de los gases ideales, ahora sí me importa de qué fluido se trata. Entonces, ya estoy en la situación de gas real. Ahora, lo que yo digo, de acuerdo al teorema de los estados correspondientes, es que dos gases distintos, reales, ¿sí?, que están trabajando a la misma distancia de su propio punto crítico. O sea, estoy trabajando a una temperatura, por decir algo, al 50% de mi punto crítico y a una presión al 30% de mi punto crítico, los dos gases lo hacen de la misma forma, cada uno respecto de su propio punto crítico, van a tener un igual comportamiento. Y ese comportamiento, ¿cómo lo mido? A través del factor de compresibilidad. Eso es importante. Eso, expresado de otra forma, dice de que Z es una función de las variables reducidas. ¿Y cómo evalúo Z? Justamente es lo que vamos a estudiar ahora.
Van der Waals, esta idea del teorema de los estados correspondientes lo entusiasmó mucho, mucho. ¿Sí? Porque hizo algo que ayer también lo habíamos mencionado, y ¿qué se le ocurrió? Dijo, bueno, a ver, perfecto. Si yo tengo mi ecuación original, ¿sí? Esta. A ver, déjenme. Un segundito. Es decir, si yo tengo mi ecuación original, que es esta, y encontré que A está en función de los valores del punto crítico, y encontré que B también está relacionado con algún valor de variable del punto crítico. Y yo, por otro lado, estoy definiendo la temperatura reducida, la presión reducida, el volumen reducido, como la relación entre la presión de trabajo que me aparece en Van der Waals, original, y sobre los valores de propiedades del punto crítico, TC, PC y BC. Van der Waals dice, ¿qué pasa si yo reemplazo todo esto en mi ecuación? Primero, en vez de poner A y B, pongo valores del punto crítico, cosa que ocurre aquí. Reemplaza A y B por sus valores relacionados con los valores del punto crítico. Y después reacomoda su ecuación, una vez reemplazado, de tal forma de poner, en vez de poner P, pondrá P reducida por P crítica. En vez de poner T, pondrá T reducida por T crítica. Y así va reemplazando, juega un poco matemáticamente y se encuentra con algo por demás interesante. Que si expresa la ecuación de Van der Waals en términos de las variables reducidas, como ustedes pueden verlo acá en este recuadro rojo, desaparece A y B. Y esto dijo, bueno, listo, ya está. Ahora tengo una ecuación generalizada. ¿Sí? Obviamente, para hablar de presión reducida, de temperatura reducida y volumen reducido, tengo que conocer de qué naturaleza, de la naturaleza del fluido del cual estoy hablando. ¿Sí? Pero ya me dejo de joder con, tengo que calcular A, tengo que calcular B, y dijo, ya tengo una sola ecuación. Me olvido de todo y digo, para gases reales, correcta, en términos de variables reducidas. Le duró poco al amigo Van der Waals eso. ¿Por qué? Porque cuando encuentra esto y empieza a analizar para distintos fluidos, se da con que su ecuación, y esto surge también desde el punto de vista matemático, este 8/3 de aquí, en realidad, esta ecuación así escrita predice, hay que jugar un poquito matemáticamente con ello, pero ¿qué dice esa ecuación? Que todos los fluidos van a tener lo que se llama un Z crítico, que obviamente se define como P crítico por V crítico sobre RT crítico, ¿sí? Aplico la definición de factor de compresibilidad al punto crítico. Para Van der Waals, al hacer esto, se encuentra que su ecuación predice de que todos los fluidos van a tener un valor de Z crítico igual a 3/8. Que es lo mismo que decir 0,375. Acuérdense de ese valor, 3/8. Nosotros normalmente los consumidores de vino tenemos como regla mnemotécnica que el 3/8 del Z crítico de Van der Waals es igual al tamaño de las botellitas chicas de vino que uno pide en un restaurante. ¿Sí? Normalmente las botellas de vino son de 3/4 y las más chicas son de 3/8.
¿Tá? 3/8 es el 0,375 del Z crítico de Van der Waals, ¿no? Es increíble que uno haga todo analogía con el alcohol, no sé por qué. Pero bueno, esto fue una gran decepción. ¿Por qué? Porque todo lo lindo que venía de poder expresar en términos de variables reducidas la ecuación de Van der Waals, se le cae la estantería cuando dice, esta ecuación predice que todos los fluidos tienen que tener un Z crítico, el mismo para todos, ¿sí? Y tienen que valer 3/8. Para ver si lo entienden un poquito mejor, ¿cómo surge este 3/8? Y porque a través de esta ecuación busca la relación entre B crítico, P crítico y T crítico. Dice que para que esto se cumpla hay una relación entre V crítico, P crítico y T crítico. Esa relación hace que el Z crítico planteado así sea igual a 3/8. Entonces uno puede decir, che, ¿pero por qué se le cae la estantería si es que Van der Waals predice esto? Porque su predicción está equivocada. Y siempre nosotros dijimos, che, una teoría es buena si predice lo que realmente muestra la naturaleza. Y acá, lamentablemente, la naturaleza lo primero que dice es, no todos los fluidos tienen el mismo Z crítico. De hecho, varían en un intervalo bastante importante. ¿Sí? Y además, no están cerca de 0,375. En la realidad, el Z crítico o los Z críticos de un fluido más o menos se mueven en un intervalo entre 0,25 a 0,32 aproximadamente, donde un valor promedio ponderado de Z crítico razonable es 0,27. Fíjense que está bastante lejos del 0,375 que predecía Van der Waals. O sea, Van der Waals no solamente dice, che, todos los fluidos van a tener el mismo Z crítico, sino que además van a ser igual a 3/8. Bueno, ni todos los fluidos tienen el mismo Z crítico y no se acercan al 0,375 o lo que es lo mismo decir 3/8. Entonces, evidentemente, el teorema de los estados correspondientes, primero me tira abajo la ecuación de Van der Waals como uso. Es decir, che, acá hay algo que no anda. Y en realidad hay dos cosas que no funcionan del todo bien. Una es Van der Waals, eso está clarito. Porque aún sin trabajar con variables reducidas, Van der Waals ya de entrada no terminaba de predecir bien, por eso aparecen otras ecuaciones que buscan modificarla. Y después, cuando sale el teorema de los estados correspondientes, de la cual el propio Van der Waals forma parte, y hacen todo este trabajo, dicen, che, acá esto no funciona como una ecuación de predicción. Entonces, o está mal el teorema de los estados correspondientes, o está mal la ecuación de Van der Waals, o están mal ambos. ¿Está? Porque no puedo llegar a esa conclusión de que todos los fluidos tienen el mismo Z crítico. Se ponen a trabajar un poco más y aparece la necesidad, también planteada por el propio Van der Waals, de incorporar al teorema de los estados correspondientes un tercer parámetro. Por eso quedó acá, en esta ecuación quedó acá el espacio vacío. Ese tercer parámetro, puede estar, mejor dicho, tiene que estar necesariamente vinculado al punto crítico. Puede ser cualquier cosa, pero relacionado con el punto crítico. Ese tercer parámetro puede ser, y uno de los más usados, es el Z crítico, que obviamente está directamente vinculado a los valores del punto crítico, puede ser el propio volumen crítico, si se quiere, ¿sí? O puede ser también, se utiliza un factor que algunas
ecuaciones de estado lo definen, se llama factor acéntrico, que es un factor que está relacionado con la esfericidad de las moléculas y obviamente está vinculado al punto crítico de cada uno de los fluidos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, incorporando, el más sencillo de poner acá es el Z crítico, ¿sí? Ya tengo el teorema de los estados correspondientes modificado, en donde digo, el Z, o sea, el comportamiento de dos fluidos distintos, ¿sí? que trabajan a las mismas variables reducidas y tienen igual Z crítico, van a tener el mismo comportamiento. Bueno, ¿se entendió? Ahora lo vamos a repasar. Profe, Sí, ¿Van der Waal enuncia el teorema de los estados correspondientes? ¿O cómo fue? en realidad son varios. Van der Waal lo que va haciendo es ir publicando su trabajo y sus discusiones, digamos, sus elucubraciones, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Van der Waal primero tiene una disputa con Andrews, el de la campana. Hay todo un intercambio ahí de discusión filosófica acerca de cómo hacer el tratamiento de esto, y él va publicando lo que va pensando. En la medida de que los demás iban leyendo los trabajos de Van der Waal, empiezan a hacer sus aportes. ¿Sí? No es que sale todo simultáneo. Lo que pasa es que Van der Waal, largas ocasiones, yo le decía, muy joven. Entonces tiene suficiente tiempo para ir modificando y pensando las cosas que él mismo. Lo que hace Van der Waal de genial es marcar el camino. Y dice, por acá viene la mano. Dice, no me importa que mi ecuación caiga muy rápido, evidentemente no funciona, pero el camino es este. ¿Está? Bien, ¿y de dónde se obtenía el Z? El Z, el factor. Todavía no se los dije. Todavía no se lo conté. Esa es la parte más difícil. Eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, lo que yo les quiero recalcar varias cosas en esto. No pierdan de vista de que todo esto es empírico. ¿Sí? Todo esto está basado en la observación y en la experimentación. ¿Sí? Entonces, es más o menos como que yo les diga, y ustedes ya han visto análisis matemático y álgebra, en donde yo les diga, che, tengo esta curva, esta serie de puntos en 2 dimensiones, ¿sí? Y les tiro una serie de valores aparentemente azarosos, digamos, aleatorios, aparentemente. Y ustedes ya tienen herramientas para poder encontrar polinomios de aproximación, formas de encontrar funciones continuas que permitan predecir cómo se van comportando esos valores que se obtuvieron de experimentos en los cuales se midieron esos datos. Bueno, todos estos trabajos son muy parecidos. ¿Sí? Entonces, cuando se dan con que los fluidos que están a la misma distancia del punto crítico pareciera un comportamiento similar, bueno, empiezan a trabajar matemáticamente y a meter estas hipótesis, por llamarlo así, y a ver cómo se puede lograr esto. Esto también va muy de la mano, digamos, cada una de estas ecuaciones y de estados que van saliendo, va muy de la mano con el grado de precisión que uno quiere obtener. ¿Sí? Normalmente el uso del teorema de los estados correspondientes con el tercer parámetro ya modifica aproximadamente el tercer y cuarto decimal del valor de z. O sea, el meter el tercer parámetro para corregir y para ser más preciso va a terminar modificando el valor de z en el tercer o el cuarto decimal. Para un investigador de laboratorio que está trabajando con fluidos supercríticos y qué sé yo, es una corrección importante, porque cuanto más precisos sean sus datos, obviamente. Ahora, para un ingeniero que está metido en
en el ruido de una planta industrial que está full y que el método científico que más aplica es el de los dígitos basculantes, el más o menos metele tanto, y trabajar con el tercer parámetro del estado correspondiente no tiene mucho sentido, ¿sí? Si estoy modelizando para hacer una simulación en una computadora de cómo voy a tirar los valores para diseñar mi equipo, y probablemente sí tenga que hacer esto. Ahora, si estoy calculando qué es lo que está pasando, o estoy evaluando qué es lo que está pasando en medio de un proceso, déjense de hinchar y no sean tan exquisitos. Ese es un poquito el mensaje con esto. Depende de qué situación. Ustedes como ingenieros se van a encontrar un montón de veces con este tipo de situación, sobre todo si terminan trabajando en una planta industrial, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, yo cuando entré a trabajar, mi primer trabajo en una planta, todavía no me había recibido, y el primer trabajo que me dan era averiguar si una válvula que controlaba caudal a la salida de un equipo no estaba subdimensionada, si no era chica esa válvula, ¿sí? Entonces, para lo cual, bueno, yo por supuesto, con todo mi ímpetu juvenil, tenía 20 años, y desesperación entré, saqué todo mi bagaje de conocimiento, libro de aquí, libro allá, medición, lo que no podía medir intentaba calcularlo por una tercera vía, me tiraba gráfico, cálculo de factor de Fanning, todo lo que les voy a contar, ustedes todavía no lo vieron, pero no importa. Cálculo de factor de Fanning, fricción en función de la viscosidad del fluido, el fluido era no newtoniano, con lo cual tenía que ver si se cumplía los distintos fenómenos de transporte, CV de la válvula. Me terminé haciendo un informe que tenía en aquel momento, no tengo todavía el informe, no lo perdí, lo tengo en mi oficina, de más o menos 20 páginas de cálculos gráficos, tiraba para un lado, para el otro, y en un momento dado, cuando yo corría a la planta, iba a mi oficina, qué sé yo, en toda la vorágine de querer aplicar todo lo que yo conocía, me agarra un viejo ingeniero, si me escucha que le digo viejo me mata, tiene unos 15 años más que yo, me agarra y me dice, ¿qué estás haciendo? No, mirá, me dieron el trabajo de averiguar si la válvula esta, ¿cuál válvula? Y la válvula que está por encima del refinador del pilado, que está tirando para arriba, esa válvula es chica. Bueno, sí, que justamente, esa válvula es de 3 pulgadas, ¿no? Sí, metele 4 que funciona fantástico. Uno da la vuelta y lee la última página de mi informe, conclusión, hay que cambiar esa válvula de 3 pulgadas a 4 pulgadas. ¿Qué les quiero decir? Que en muchos casos ustedes tienen que aplicar sentido común, ¿sí? Y el sentido común, no solamente uno viene con sentido común, sino que uno lo va a tener que ir desarrollando a lo largo de su trabajo en campo, digamos. Yo me acuerdo que una de las cosas que decía mi informe, que esa válvula tenía que ser de un diámetro de pulgada, en realidad tenía que ser de 3,8. No existen las válvulas en estantería de 3,8. Existen de 3, de 4 o de 6. ¿Sí? Entonces, lo que el tipo hacía, ¿es chica? Sí, es chica. ¿Por qué? Porque tiene una gran pérdida de carga, me doy cuenta. ¿Qué pongo? Y tengo muy pocas opciones para poner. 4 pulgadas, que es la siguiente que puedo comprar, o 6 pulgadas. Si pongo una de 6, a ver, un calculito rápido, no, 6 me da muy grande. O sea, gastaría mucha plata al vicio. ¿Sí? Entonces la única conclusión que queda es poner de 4. A todo esto yo me fumé 20 días calculando, iterando, planilla de cálculo, gráfico, factor de fricción, el fluido no newtoniano, por lo tanto cumple un ciclo de histéresis, qué sé yo, era todo un despione. ¿Esto a qué viene a colación? De que es importante de que ustedes, ya siendo estudiantes, vayan aprendiendo a desarrollar ese sentido común que van a utilizar como ingenieros. Tienen que evaluar en qué entorno se mueven
y en función de eso, qué grado de precisión van a tener que utilizar, digamos, para resolver un problema. ¿Sí? Porque muchas veces, sobre todo en plantas de proceso continuo, en donde el factor dinero es muy importante, no tienen 20 días para resolver un problema de este tipo. ¿Sí? Tienen que dar respuestas rápidas, y más vale que las respuestas rápidas estén bien. ¿Sí? Porque ahí es donde se juegan su prestigio como ingeniero. Entonces, ese tipo de cosas se van a tener que ir acostumbrando a ir manejando. ¿A qué viene a colación? Bueno, por ejemplo, a que si van a trabajar con el teorema de los estados correspondientes y se van a matar para calcular el valor de z con el tercer parámetro y después con ese valor se van a meter en una planta en donde está todo, no digo a ojo, pero sí en forma mucho menos precisa que la de un laboratorio, y no tiene mucho sentido. O sea, trabajen con el teorema de los estados correspondientes con los dos parámetros de variable reducida y ya está. Digamos, saben que no se van a equivocar. ¿Sí? Si yo mido la temperatura del vapor en una fábrica y estoy haciendo una medición de temperatura de vapor, no me voy a calentar si en vez de ser 153 grados es 155 o 151. 2 grados saben que no me va a modificar la historia. Siempre metido dentro del contexto, ¿no? Hay que estudiar todo lo que lo rodea a eso. Si estoy en un proceso que llevo a cabo una reacción química en donde la temperatura es una variable clave, y bueno, probablemente 2 grados sí me sean de importancia. Pero si estoy usándolo al vapor para secado, 1 grado, 2 grados, me va a cambiar un poco mi ecuación de secado. Entonces, ese es el tipo de cosas que ustedes van a tener que aprender a desarrollar. ¿Sí? Ya les digo, obviamente, cuanto más experiencia acumulen, más fácil le va a ser resolver este tipo de problemas, eso es innegable. Por eso también es importante que aprendan o sepan que es algo que van a tener que ir desarrollando. Cuanto más chicos sean que empiecen a aprender esto, mejor. Así que no se ven con que recién tengo que llegar ya de grande y entrar a una planta para desarrollar mi sentido común. No, eso lo tienen que empezar a hacer desde ahora. Bueno, volvemos. Bien. Acá está un poco lo que yo les decía, es decir, otras ecuaciones de estado en donde se introduce, por ejemplo, como tercer parámetro, el factor acéntrico, que se define así como -1 menos el logaritmo decimal de la presión de vapor reducida a una temperatura reducida de 0,7. No importa. No me preocupa que ustedes se aprendan esto ahora, porque en el momento que quieran aplicar una ecuación de estado que incluya factor acéntrico, se van a la bibliografía, ven cómo se calcula y ya está. Una sola cosita nada más, un solo comentario curioso. Fíjense la definición de factor acéntrico. Usan logaritmo decimal. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué se usa el logaritmo decimal? De hecho, en la definición de pH también usan logaritmo decimal. ¿Alguna idea? Ustedes saben que por análisis matemático no es el logaritmo decimal lo que surge de la definición propia del logaritmo. No es el decimal, es el logaritmo neperiano. ¿Por qué trabajan con el logaritmo decimal? Vamos, no son tan chicos. Tienen que tener alguna idea por qué. O si son chicos y ya no hace falta. Porque antes no había calculadoras y no había computadoras. Entonces, calcular logaritmos neperianos era muy complejo. Eran muy complejos. Entonces era preferible establecer las definiciones con logaritmos decimales, es decir, potencias de 10, para ser más fácil de resolver. Hoy eso no nos interesa, porque calcular un logaritmo natural lo tiene en la calculadora. ¿Sí? O es una función del Excel.
Entonces ya no tiene sentido hablar de logaritmo decimal. Uno dice, pero uno rápidamente el de pH yo sé porque la constante de equilibrio del agua es día a la menos 14, entonces pongo menos logaritmo decimal. Se podría haber perfectamente definido con logaritmo neperiano, que era lo racionalmente lógico en función del análisis matemático desarrollado. Lo que pasa es que no se lo podía calcular. Era muy complejo de calcular. Entonces se usó eso. Bueno, acá pasó lo mismo en este tipo de definiciones. ¿Sí? Y por eso aparece el logaritmo decimal. Es una anécdota nomás de esto que les comento. Bueno, acá, por ejemplo, a modo de ilustración para ustedes, aparece la ecuación del Redlich-Kwon-Soave, es decir, hay una modificación por parte de Soave, en donde en el cálculo de la constante está metiendo un factor, el phi reducido, que se lo calcula de esta forma, con el factor acéntrico. Es decir, son cada vez ecuaciones más complejas que lo que buscan es tener mayor precisión. Sí. Bueno, acá le pongo una tabla de distintas ecuaciones de estado. La de Redlich-Kwon es la que acabamos de ver, la de Soave-Redlich-Kwon lo acabamos de ver con Penn-Robinson en el año 76. Desarrolla una ecuación de estado que se usa para mezcla de vapores de los fluidos hidrocarburados, es decir, de los derivados del petróleo. ¿Sí? Se vuelve a modificar en el año 86, y sale la de Steyer, Vera, Penn-Robinson, y así van saliendo todos los años distintas ecuaciones de estado que ustedes pueden llegar a utilizar en función del problema específico que estén estudiando. No tiene sentido que se la acuerden de memoria esta, por eso es que se usa la ecuación de Van der Waals como ecuación modelo de enseñanza, y tienen que saber de que van a ir apareciendo, y cada vez más, distintas ecuaciones de estado que se pueden aplicar. ¿Está? Vaya uno a saber qué hay ahora, sí. ¿Estas ecuaciones salen a partir de la de Van der Waals? Todas las ecuaciones cúbicas derivan de la de Van der Waals. Fíjense que tienen casi la misma forma. Son ecuaciones cúbicas. Claro. ¿Sí? Y cada vez le van metiendo más correcciones para aproximar más para una situación en particular. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer después, ¿sí? Es decir, a ver, estoy trabajando en la industria petroquímica, van a tener bibliografía más específica y van a encontrarse con nuevas ecuaciones de estado que se aplican mejor a la situación que ustedes están analizando. En ese momento se sientan, la estudian a la ecuación de estado, ven cómo se calcula y siguen adelante. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calcula el factor de compresibilidad? Que era la pregunta que me habían hecho hace un rato. ¿Sí? A ver, una respuesta clásica de los alumnos que van a rendir termodinámica en el final y uno le pregunta, tenemos los estados correspondientes y define el factor de compresibilidad como Z es P por B. Ay, Dios. Se me clavó el lápiz, espérame. Muy divertido esto. Z, P por B sobre RT. Y la respuesta obvia que da para decirle, vaya, muchas gracias, vuelvo en marzo, el factor de compresibilidad se lo calcula así. ¿Y cómo así? Calculo, conozco la presión, conozco el volumen, conozco la temperatura y calculo el factor de compresibilidad. No, no. Si yo ya conozco la presión real, la temperatura real y el volumen real, ¿para qué lo quiero el factor de compresibilidad? ¿Entiendes? Si ya lo tengo, si ya tengo el dato que yo quería. En realidad, yo tengo que ver la forma de evaluar este factor de compresibilidad a través del teorema de los estados correspondientes para poder calcular el volumen, si es que tengo la presión y la temperatura. ¿Entienden? Es decir, obviamente necesito otra ecuación, porque si no yo acá tengo una ecuación con dos incógnitas.
o P y T son datos y mi incógnita son B y Z, o tengo B y T y mi incógnita es P y Z, ¿sí? Yo tengo que necesito otra ecuación que me evalúe el factor de compresibilidad para poder resolver esto. Está claro eso, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora, justamente. ¿Entienden esto que acabo de decir, no? Sí. Bueno, vamos a borrar esto para que... Bien. Acá está un poco lo que acabamos de decir. El principio postula que el factor de compresibilidad es aproximadamente el mismo para todos los gases cuando estos tienen la misma presión y temperaturas reducidas, en donde se define la presión reducida de esta forma y la temperatura reducida de esta forma. Para definir un estado reducido de una sustancia se emplea la presión y temperaturas críticas. Esto es lo que ya acabamos de mencionar. ¿Está? Bien, este es uno de los primeros métodos que se utilizó para calcular el factor de compresibilidad en función de las variables reducidas, que son los diagramas generalizados. Hay diagramas, hay atlas de diagramas dando vuelta, ya vamos a ver alguno dentro de un ratito, en donde este gráfico que ustedes ven acá es un gráfico típico, en donde tengo graficado el factor de compresibilidad en función de la presión reducida acá abajo, ¿sí? Y está parametrizado la temperatura reducida. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, por ejemplo, si tengo una presión reducida de 0,7 y una temperatura reducida de 1,3, me voy hasta la curvita de 1,3, que es esta, entro por la presión reducida, donde corta a la temperatura reducida de 1,3, me voy con la línea verde y digo el factor de compresibilidad es 0,9. Como ven, este gráfico está para presiones reducidas menor o igual que 1. Y tienen temperaturas reducidas hasta de valor 5. O sea, están trabajando a una temperatura reducida 5 veces mayor que la temperatura crítica. Fíjense que con temperaturas reducidas altas ya me estoy aproximando al factor 1, que es lo que decíamos. Me voy muy arriba en la temperatura, con valores de presión relativamente bajos, y estoy cerca de la ley de los gases y ácidos, que es lo mismo que decir factor de compresibilidad igual a 1. ¿Está? Otro gráfico es este, ya para presiones reducidas mayores que 10, por ejemplo. Entonces, uno puede entrar a este tipo de gráfico y decir, ok, me voy a temperaturas, a presiones reducidas altas, entro en uno de estos gráficos y con estos gráficos veo la forma de evaluar cuánto es el factor de compresibilidad. Estos gráficos aparecen en la bibliografía. ¿Sí? Acá tienen un diagrama generalizado de Z para presiones reducidas que están entre 10 y 40. ¿Está? En línea de puntos, eso me olvidé de indicarle, aparecen valores del volumen reducido. Por ejemplo, que ustedes en vez de tener el dato de presión y temperatura reducida, tienen el dato de presión y volumen reducido. En ese caso, usan la línea de puntos. Todo esto lo van a ver en la práctica, ¿no? Lo que ocurre es que esto fue evolucionando tanto y tan rápido con la tecnología, de que normalmente ahora los factores de compresibilidad, digamos, las páginas web y las aplicaciones en los celulares ya lo calculan directamente. Yo tengo, por ejemplo, en mi celular varias aplicaciones. Les aclaro que yo soy un fanático de Android. Es un problema personal, ¿no? Esa discusión que uno siempre tiene si es mejor Apple o los sistemas basados en Android, qué sé yo. Yo tengo todo Apple menos el celular. ¿Por qué? Porque bajo la plataforma de Android se encuentran muchísimos más programas y sobre todo
open source, o sea, sistemas abiertos, donde uno puede encontrar un montón de aplicaciones. Entonces yo, por ejemplo, en mi celular tengo una carpetita que dice termodinámica, en donde tengo varias aplicaciones, en donde una se llama Z-Factor, Gas Z-Factor, Steam Calculator, en donde yo simplemente digo, se trata de este gas, meto la presión, meto la temperatura y automáticamente me calcula el factor de compresibilidad. Obviamente hay que entender primero de qué se trata el factor de compresibilidad para hacer esto, pero a lo que voy es que ya las metodologías de cálculo se han simplificado mucho últimamente para los ingenieros, ¿sí? ¿Esto es bueno? Sí, es bueno en la medida que entiendan el concepto que hay detrás de ello, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido. No sé si el ingeniero Castillo después le va a dar en la práctica el uso de las tablas y la interpolación lineal para poder calcular Z, cosa que hacíamos 20 o 25 años atrás para calcular el factor de compresibilidad. Hoy ya no tiene sentido que hagan eso porque hay este tipo de aplicaciones que automáticamente calculan, en donde ustedes tienen que saber de que para calcular un Z tienen que conocer la presión de trabajo, la temperatura de trabajo y la naturaleza del fluido que están hablando. ¿Está? Todo esto que estuvimos hablando, en vez de, es decir, ¿qué hacen las aplicaciones? Estos diagramas los tienen metidos en un algoritmo dentro de la aplicación misma y se calcula. Normalmente se usa, así como Van der Waals desarrolló su ecuación de estado en términos de variables reducidas, ¿sí? Normalmente estas aplicaciones usan una ecuación de estado, Redlich-Kwon es una de ellas, para calcular los factores de compresibilidad. ¿Sí? Es todo el algoritmo que hay detrás de la aplicación o detrás de la página web que estén utilizando. Bien, la metodología de cálculo está acá, en la que yo decía, buscan la isoterma reducida, esto está más simplificado, más fácil de ver aquí, que esto es equivalente a este diagrama, por ejemplo. ¿Sí? Entran con la presión reducida, cortan la isoterma de la temperatura reducida y calculan el valor de Z. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver para terminar ya el tema de hoy. Acá dice ver tablas de propiedades de página web. Perfecto. Ahora yo les voy a mostrar el uso de tablas termodinámicas para poder evaluar tanto factor de compresibilidad, así como también valores de propiedades de fluidos puros. ¿Sí? Porque uno, por ejemplo, puede decir, a ver, tengo vapor de agua a 40 atmósferas y 300 grados centígrados. Puedo aplicar algunos de estos métodos de ecuaciones de estado para determinar esos valores, o también me puede dar una tabla que ya está con los valores reales calculados. O sea, puedo utilizar ecuaciones de estado, puedo irme a una tabla, o puedo también irme a diagramas termodinámicos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, el uso de diagramas termodinámicos para evaluar las propiedades termodinámicas que pueda tener un fluido. Ahí vamos a terminar. De hecho, esta segunda parte se termina con el estudio de un diagrama muy generalizado y muy útil que se denomina diagrama de Molière, que sirve para esto que le estoy diciendo. ¿Qué se pueden encontrar en la bibliografía? ¿Qué hay dando vuelta? Y ahora en internet, bajándose los PDF, hay por todos lados. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, lo siguiente. A ver. Déjenme que lo abra para compartírselos. Bueno, este, por ejemplo, es el apéndice de, si mal no recuerdo, esto debe ser el Sengel and Boyle. Yo solamente me bajé en su momento los apéndices y tablas. O sea, si ustedes van al libro Termodinámica del Sengel, está estas tablas. Si se lo bajan en castellano, va a estar en castellano. En el caso que yo lo tengo en inglés. Y hay una serie de
tablas de propiedades y gráficos en un sistema, en el sistema de unidades internacional, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el índice, ahora lo vamos a ver qué hay. Tabla 1 dice masa molar, el constante de los gases, y propiedades de punto crítico. Ok, vamos a la primera tabla. ¿Se alcanza a ver? Lo agrando un poquito más. Ahí lo van a ver mejor. Fíjense, si yo estoy trabajando con aire, ¿sí? Lo que me están diciendo es, acá, bueno, la fórmula del aire no está, obviamente, porque el aire es una mezcla de gases, ¿sí? La masa molar del aire, que es 28,97, que eso surge de la masa del nitrógeno molecular tomado al 79% y el oxígeno molecular tomado al 21%. La constante de los gases por kilogramo, no por mol, por kilogramo, por eso tiene distintos valores, ¿sí? Si fuese por mol sería la misma. Y me da, por ejemplo, esta tabla, las propiedades del punto crítico. Los valores del punto crítico directamente. Si ustedes se toman el trabajo de agarrar esta tabla, por ejemplo, y teniendo los valores de temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico, pueden calcular el valor de Z crítico en una columna y van a ver que se mueven dentro de los valores que yo les venía diciendo. ¿Sí? Recuerden que cuando hacen eso, es muy importante en qué unidades ponen la constante R, ¿no? Bueno, y aquí tienen para el aire, para el amoníaco, para el argón, para el benceno, ahí tienen para el bromo, para el normal butano, para el dióxido de carbono. O sea, fíjense que tienen toda esa información acá. ¿Está? Bueno, por ejemplo, ¿qué otra cosa más tenemos? Otra dice, calores específicos, o sea, los CP y los CB de los gases comunes a 300 grados Kelvin. Para el aire, el CP vale 1,005 kJ por kilogramo Kelvin. ¿Sí? Lo mismo el CB. Siempre, siempre que vean estas tablas, miren en qué unidades están trabajando. Si está por kilo, si está por mol, si tienen que meter el peso molecular en el medio o no. ¿Sí? Eso se tienen que dar cuenta. Y acá le da el valor de K, el K es el de la diabática. ¿Sí? El aire, por ejemplo, tiene un valor de diabática de 1,4, el argón 1,67. Es decir, esta es la relación CP sobre CB, en realidad. Bueno, ¿qué más tenemos en tablas como esta? ¿Con qué nos podemos encontrar? Es la continuación de anteriores, pero ahora a distintas temperaturas. Los valores de CP y CB a distintas temperaturas. ¿Sí? Acá dan cómo calcular un CP que en función de la temperatura. Entonces dice que la fórmula de cálculo del CP es A más B por T más C por T cuadrado más D por T cuadrado y da para cada sustancia los valores de A, B, C y D. Esto es cuando uno dice el CP es constante y vale tanto y puede no ser constante y estar en función de la temperatura. En tablas como esta, ustedes encuentran cuál es la funcionalidad del CP en función de la temperatura. ¿Sí? Siempre, siempre, vuelvo a insistir, que tienen que avivarse si están trabajando, con qué grado de precisión necesitan trabajar esto. ¿Está? Propiedades de líquidos, sólidos y alimentos comunes. Esto sirve para los que estudian en la licenciatura en alimentos. ¿Sí? Es líquidos comunes, sólidos comunes y food de alimentos. ¿Sí? Acá queda que el amoníaco me da el punto de ebullición, me da el calor latente del amoníaco, ¿sí? El punto de congelamiento, el calor latente de fusión, ¿sí? El valor del líquido, ¿sí? El amoníaco es un líquido ya a menos 33,3 grados centígrados y las densidades que tienen. O sea, cada tabla ustedes tienen que saber leer primero qué es lo que le están dando. ¿Está? Bueno, sigue la parte de sólidos,
con los mismos datos, y acá aparece la parte de alimentos, es decir, tienen manzanas, bananas, bife, el brócoli, butter es manteca, el queso suizo, las cerezas, pollo, hay de todo. La verdad que van a encontrar de lo que quieran respecto de los datos que tienen disponibles ustedes. Abajo le dice de qué fuente obtienen este tipo de cosas. ¿Sí? Y acá viene algo interesante. Las tablas de vapor de agua saturada. ¿Sí? De water saturate, de agua o de vapor saturado. Acá estas tablas directamente me hacen una lectura de lo que uno podría encontrar en un diagrama PV o en un diagrama TS con la campana de Andrew. Acá está tabulado. Entonces, fíjense de que si yo tengo agua, vamos a la que más común. Cuando tienen duda, vayan a lo que conocen. Agua a 100 grados centígrados. Su presión en kilopascales es 101,42, que es el equivalente a una atmósfera. ¿Sí? Y me dice, volumen específico, o sea, el inverso de la densidad, para el líquido saturado y para el vapor saturado. Me voy al otro lado de la campana de Andrew. Me dan la energía interna en kilojoules por kilogramo, la entalpía en kilojoules por kilogramo. Obviamente, la diferencia entre el vapor saturado, la entalpía del vapor saturado, menos la entalpía del líquido saturado, me da que el valor es del calor latente. ¿Está? Y por último me da los valores de entropía, también del líquido saturado y del vapor saturado. ¿Sí? El delta S. ¿Se acuerdan de la ecuación de Clausius-Clapeyron? Es esto, tabulado. ¿Está? A ver, algún dato que quiera. Un dato interesante es que para construir estas tablas, para construir los diagramas también, se toma como un valor de referencia nada más, no es un valor absoluto, sino como un valor de referencia, que la entalpía del líquido saturado vale 0 a temperatura 0. Fíjese, dice temperatura 0,01, esto para que no esté exactamente en el punto de congelamiento, sea todavía un líquido. La entalpía del líquido saturado vale 0,001. Y eso significa que a valor 100, esto está en kilojoules por kilogramo, ¿no? Que a valor 100, esto va a ser 100 kilocalorías. Después hagan la conversión y se van a dar cuenta con ese tema. Bien. ¿Qué más puedo encontrar? Todo esto yo lo que estoy haciendo es mostrándole con qué se puede encontrar. El tema es que cada tabla que ustedes encuentren la tienen que saber leer. Tienen que primero leer los encabezados, leer a ver qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que está tabulado. ¿Sí? Acá sigue vapor de agua, vapor saturado. Acá es la misma tabla, pero en vez de entrar con valores enteros de temperatura, van a entrar con valores enteros de presión. Y ahí van a calcular las mismas. Es lo mismo que esta, pero dice tabla de presión, ¿ven? Acá arriba decía, este también es una tabla de presión, y esta que está acá dice tabla de temperatura. Es decir, es la misma tabla, solo que acá entran con valores de temperatura enteros, por decir así, y calculan y encuentran el valor, y en las otras, en vez de entrar por temperatura entera, entran por presión entera. Es la misma tabla. Estas son tablas bastante completas. Acá cambia la cosa. Ya es vapor sobrecalentado. Ya me estoy alejando de la campana de Andrew. Entonces acá yo necesito dos datos. Necesito un dato de presión y un dato de temperatura. Al saber, en el otro caso, al saber que es saturado, ya tengo uno de los datos. Estoy sobre la campana. ¿Entienden? A una presión tengo una sola temperatura.
Eso es lo que me decía la tabla de vapor saturado. Ahora estoy en vapor sobrecalentado, necesito conocer dos datos. Entonces son tablas de doble entrada. Fíjense, tengo temperaturas por un lado, aquí. Tengo presiones por otro lado, aquí. Y los datos que me dan es volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía. ¿Qué les quiero decir? De vuelta, tengo vapor que está a 300 grados, ¿sí? Y a 40 atmósferas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo tengo que la presión en vez de 40 atmósferas está en megapascales. Si yo tengo duda de cuánto era el megapascal en la atmósfera, ¿qué hago? Lo primero que miro es a temperatura de 100 grados centígrados, ¿sí? Fíjense, a temperatura de 100 grados centígrados, acá está, de 99,61, o sea, 100 grados centígrados, la presión es 0,1 megapascales. ¿Sí? O sea, tengo que dividir por 10 para pasar de atmósfera a megapascal. Entonces, si yo le decía, tengo vapor a 300 grados centígrados y a 40 atmósferas, yo me tengo que ir a buscar, debe andar por aquí, 3,5, me falta un poquitito. Ahí está. 4 megapascales que equivalen a 40 atmósferas, más o menos. Estamos en el orden. ¿Sí? Me dice que la temperatura de saturación es de 250 grados centígrados, este es el valor que estoy leyendo acá, y yo les digo que a 300 grados, que es lo que estoy buscando, tengo un volumen específico de 0,05887. Tengo una energía interna de 2.726,2 kilojoules sobre kilogramo. Una entalpía, que es el dato que normalmente me interesa, 2.961,17. ¿Por qué me puede interesar esto? Y por ejemplo, estoy en el ciclo Rankine, mi entrada a la turbina yo sé que es a 40 atmósferas y 300 grados centígrados. Me interesa saber la entalpía en ese punto. ¿Por qué? Porque si yo hago la diferencia de entalpía del vapor antes, cuando entra la turbina y cuando sale de la turbina, esa diferencia me va a dar el trabajo que me da la turbina. Eso lo estudiamos en la primera parte. Entonces yo digo, entra con este valor. Yo creo que, a ver, déjenme, esto es búsqueda. Yo creo que en este programa tengo como, estoy buscando un marcador. A mí, por ejemplo, le estoy diciendo 40 atmósferas, 300 grados centígrados, me interesa la entalpía, este valor. Ese valor. La turbina tiene una salida de vapor a 4 atmósferas, ¿sí? Y me lo tira, qué sé yo, a una temperatura de, a ver, me voy a 4 atmósferas, que es 0,4 megapascales, aquí, ¿sí? Y me lo tira a 150 grados centígrados. Ok, me voy a 150 grados centígrados, me voy a la presión de 0,4 megapascales y encuentro que la entalpía es este valor. Si yo hago la diferencia entre esos dos números, que está en kilojoules por kilogramos, voy a obtener qué cantidad de trabajo me está entregando esa turbina por kilogramo de vapor que pasa por ella. Y ya obtengo el trabajo de la turbina de un ciclo Rankine. ¿Entienden? Si no me entienden, porque lo veo muy callado, siempre están callados, pero no importa. Si yo tengo, este es un TS, ¿sí? Ustedes se acuerdan que tenía acá la campana de Andrew, sepan entender que mi dibujo es muy elemental. Acá tengo la isobara. Recuerden que en el ciclo Rankine
Oscar Yo nos me- está compartiendo está compartiendo lo otro, perdón. la, Tienes razón. la tabla todavía. Déjenme. Creo que es ese. Este. Ahí. ¿Sí? ¿Ahora lo ven? Sí, Bien. profe. Esto era el ciclo Rankine, esta es la turbina. ¿Está? Y acá yo entraba en la etapa del condensador. Vamos a suponer que sea ahí. Bueno, acá estaba la bomba, no importa esa parte. Sí, yo, acá en esta etapa que vamos a llamar, qué sé yo, 4-5 del ciclo Rankine, es la turbina. Acá yo tengo una salida de trabajo. ¿A qué es igual este trabajo en la turbina? Esto lo vimos en la primera parte. Sería H5 menos H4. Es vapor sobrecalentado en ambos casos, sí señor. Es vapor sobrecalentado. 4 es la salida, ¿no? Este punto, el punto 4, lo que yo le digo está a 40 atmósferas, que vendría a ser 4 megapascales de presión y una temperatura de 300 grados centígrados. Y acá el punto 5 está a 4 atmósferas, o sea, 0,4 megapascales, ¿sí? Y una temperatura de 150 grados centígrados. ¿Qué trabajo me está dando la turbina? Tengo que hacer H5 menos H4. Eso es lo que yo estaba leyendo en esta tabla. Acá estoy. Uy, desapareció mi marquita, a ver. Vapor sobrecalentado. ¿Sí? Acá está. A 0,4 megapascal, esta es la salida de la turbina, tengo una entalpía de 2738,1 kJ por kilogramo, a una temperatura de 150 grados centígrados. Este es el H5, que recién veíamos en la gráfica. El H4 lo tengo que tener a 4 megapascales, o sea, 40 atmósferas y 300 grados centígrados. Entonces me voy a buscar en la tabla esta, aquí lo había marcado, 4 megapascales y 300 grados centígrados. Los 300 grados centígrados están aquí. ¿Sí? Y tengo el H4. La diferencia entre ambos me va a dar cuántos kilojoules por kilogramo de vapor que pasan por la turbina me está entregando esa turbina en forma de trabajo. Y así de simple, así de rápido. Van a ver que esto es mucho más rápido si yo tengo todos estos valores, lo tengo graficado. No sé qué estoy compartiendo las tablas, ¿no? Sí, profe. Bueno, está bien. Pero ya acá ya estoy con valores reales. Ya no tengo que ver la forma de evaluar la entalpía. No, bueno, y lo leo. Por eso hay un dicho que dice que un ingeniero, no es un dicho, en realidad un ingeniero sin tabla no es nadie. Porque, digamos, acá uno puede sacar todos los datos que uno quiera. Bueno, veamos qué otras tablas más podemos tener. Líquido comprimido, esto por ahora sigo avanzando. Vapor. Acá hay tablas ya graficadas, ¿sí? Este diagrama hay que anotarlo. ¿Sí? Este es un diagrama TS, el que recién yo estaba dibujando. Acá están todas las isobaras de un TS, ¿sí? La campana de Andrew. Todo eso yo puedo encontrar en los apéndices termodinámicos. Diagrama TS para el agua. Ahora tengo que volver a rotar. 2 veces más. ¿Sí? Acá tengo un diagrama, este es el diagrama de Mollier, que lo vamos a ver en la próxima clase. Este es el más importante de todos.
Bueno, tablas para los líquidos refrigerantes, el 134A que se usa en los ciclos de refrigeración. Sí, hay de todo. Por ejemplo, esta es la tabla del apéndice de el Moral Shapiro, que es otro libro. ¿Sí? Fíjense, si me voy más adelante de esto, acá tengo, bueno, tablas de masa atómica, lo voy a ampliar un poquitito para que lo vean mejor. Propiedades del agua saturada. Uy, me fui mucho. Propiedades del agua saturada. ¿Sí? Depende de qué tabla caiga en la mano de ustedes o qué busquen. Propiedad de agua sobrecalentada. Estoy hablando, ahí cambié de libro. Pero hay algunas cosas interesantes. Esto es refrigerante. Amoníaco. El amoníaco también es un fluido que se usa bastante en la industria. Propano. Algunas propiedades de sólidos y líquidos, como calor específico, densidad y conductividad térmica. Variación de CP con la temperatura para gases ideales. Fíjense que acá el CP se va como CP sobre R. Tienen que tener cuidado con eso. Tienen que saber leer esto. ¿Sí? Y me ponen el CP en función de la temperatura, con alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y me dan los valores para distintos gases. Propiedades para el aire del gas ideal. Pero quiero ir a una tabla en particular. Acá. Constante de la ecuación, para la ecuación de estado de Van der Waals, Redlich-Kwon y otra que se llama Benedict-Rubin. ¿Sí? Acá me dan los valores de constante. O sea, si yo estoy, por ejemplo, con agua, para Van der Waals A vale esto, B vale esto. Si es Redlich-Kwon, vale esto y B vale esto. Ya me dan el valor de la constante. ¿Sí? Para distintos tipos de sustancias. Agua, aire, butano, dióxido de azufre, dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono. Tengo cuánto vale para Van der Waals, cuánto vale para Redlich-Kwon. Ustedes pueden rechequear esto si quieren en función de los valores del punto crítico. Fuente, está calculado a partir de datos críticos. Entalpía de formación, esto ya es para la parte química. Bueno, con todo esto, ¿qué les quiero mostrar? Que hay una cantidad impresionante de información disponible para resolver problemas reales. El tema es que ustedes se den cuenta cómo utilizarlo. Estos son propiedades de la atmósfera. Hay de todo, para tirar para arriba. ¿Sí? Digamos, a diferencia de nuestra época, o de mi época, nosotros teníamos básicamente el manual del ingeniero químico para consultar, ¿sí? Que era un libraco así, el Perry. Después el Perry vino digitalizado, eso ya fue ya más grande, pero ahora hay en internet, en PDF, hay libros con todas estas tablas. Entonces, se tienen que empezar a acostumbrar a utilizarlas. Acá lo importante es que sepan leer esas tablas, sepan leer los gráficos. Bueno, preguntas. ¿Qué libro estaba compartiendo? El primero era el Sengel and Boyle, era el apéndice del Sengel and Boyle, y el otro el Moral Shapiro. Pero ustedes agarren el que quieran, ¿eh? Las tablas del Sengel and Boyle son bastante completas. Pero no se casen con uno, por ahí encuentran tablas que son más completas, más interesantes. ¿No más preguntas? Voy deteniendo la grabación. Si puedo escribir el nombre del segundo.
El segundo libro era Morán Shapiro. Ahí está. Busquen en internet, busquen de todo. Y si pueden acostumbrarse a estudiar en inglés, hay más información todavía. Yo he tenido que estudiar hasta en francés y alguna vez nos quisieron dar artículos en alemán, ahí ya yo tiré la toalla. Ahora hay mucha disponibilidad de bibliografía. Tenemos un profesor de ciencia de los materiales, era que nos daba artículos en francés para estudiar. Ay, Dios. Y no había traductor como ahora. Tenemos que andar con un diccionario a cuesta. ¿Dudas? No, profe. Bueno, siguen ustedes mañana con la práctica. Entiendo que tienen que terminar reducción de derivadas parciales todavía. Y después de esto ya entran ecuaciones de estado, con 2 prácticas de ecuaciones de estado y propiedades de fluidos puros. Y la última es manejo de diagramas termodinámicos. Ya para ese entonces tenemos que tener corregido los paupérrimos parciales que ustedes hicieron. No. ¿Cuándo subimos estas grabaciones? No sé. Me estoy arrepintiendo de subir rápido las grabaciones. Les digo la verdad, porque me parece que como que no me dan bolilla, total, después la veo. Es como que me parece que las próximas vamos a tardar más en subirlas. ¿Conoce el refrán que come que adivina, profe? Sí, tal cual. Como que me dejan el nombrecito puesto ahí en la pantalla y dicen, total, después la veo. Y ahí se entra a desesperar. No la subió, súbela rápido, la necesito. No sé qué tan bueno es eso. No sé qué tan bueno es eso.